Bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y a todos los que estáis viendo esto a través de alguna red social o a través de algún instrumento de vídeo. Empezamos con nuestro estudio que le estamos llamando Génesis, el origen de la espiritualidad. Vamos a tocar algunos pasajes de algunos capítulos del Génesis, a lo mejor hasta entre el 8 y el 12, yo creo, en nuestro estudio, para luego continuar también yendo y viajando a través de la palabra para hablar sobre el Espíritu Santo. Bien, entonces, pero para hablar del Espíritu Santo, evidentemente tenemos que remontarnos al libro del Génesis, porque es donde primeramente aparece esta, pues lo que se nos narra en las Escrituras. Creemos que es importante estudiar la palabra de Dios, creo que es necesario, y por mucho tiempo el libro del Génesis pues ha aparecido como pues ese principio, la historia narrada, casi de tebeo, ¿verdad?, de crear los árboles, toda la creación, lo que Dios creó. Realmente fue así, pero, y bueno, pues hay Adán y Eva saltando en medio del bosque, de todas las cosas, pues sí que parece como una historia romántica que luego se ve truncada por la desobediencia del hombre. Pero realmente el Génesis está cuando uno va metiéndose en las Escrituras, va conociendo la palabra de Dios, pues se va dando cuenta todo el valor que tiene la palabra y todo lo que esconde la palabra, todo lo que guarda, toda la revelación. Revelación significa algo que se desnuda, algo que se le quita toda la apariencia, todo lo que le adorna, le decora. Entonces estamos hablando que la revelación es eso, es mostrarnos algo sin ningún tipo de algo en lo natural, algo en lo original, en lo sustancial, auténtico, sin nada que disimule, sin nada que pueda distorsionar o cambiar o variar lo que es su esencia. Por lo tanto, hablar de revelación, hablar del Espíritu y la revelación que ha venido a través de las Escrituras es entender que hay muchas cosas que, según han ido pasando los años y los tiempos, se han ido entendiendo de una manera, de acuerdo a la revelación que había en aquellos tiempos y al progreso que el hombre en esta humanidad que tenemos nosotros, en lo que nos toca vivir y en la que estamos sujetos en dimensiones, en espacio, en tiempo, pues que vamos entendiendo. Entonces, pero es cierto que a medida nosotros ahora mismo el hombre ha evolucionado y todo lo que estamos en esta era digital, estamos en este tiempo, ahora mismo en el 2026, que es cuando estamos grabando esto, pues es cuando estamos viendo pues tantas cosas, esa globalización, esa capacidad de estar aquí, ese 5G que te permite estar aquí, pero instantáneamente, velocidad de la luz en el otro extremo del mundo, incluso en otro lugar de la propia galaxia, y todo pues al instante, rápido, movernos, entender. Y hoy entendemos ciertas cosas que en su momento no estaban reveladas, no estaban puestas para con nosotros. ¿De qué se trata? Pues de poder entender que hay una revelación para cada tiempo. Muchos han hablado de los misterios, los secretos de la ciencia. La ciencia es esa capacidad de acceder a la revelación. La ciencia no crea cosas, sino que las descubre. Y a través de ese descubrimiento es cierto que se pueden alcanzar logros, propósitos, pero la ciencia tiene que ver con revelación. Ser un científico es alguien que accede a una revelación, a conocer algo que no existía o que no se conocía en los caudales normales. Estamos viendo, como digo, toda esta introducción para poder entender que la Biblia es un libro espiritual. Es un libro espiritual y es un libro que habla sobre todo de la relación del hombre con Dios. Nos está hablando en esta humanidad nuestra
de nuestra relación con Dios, de la necesidad que tiene el hombre, el ser humano, de ponerse en paz con Dios, de ponerse en línea con Dios, de arrepentirse por sus rebeliones y de prepararnos para una vida diferente. Dios ha creado eternidad en el corazón del hombre, Dios nos ha creado como seres eternos y una de las primeras cosas que creemos es que efectivamente nuestro cuerpo está sujeto a una serie de límites, a unas dimensiones, que pasado unos años, pasado un tiempo, el cuerpo se deteriora y no podemos seguir habitando en este cuerpo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, vive eternamente. Y bueno, pues ya avanzando un poquito más, no es el tema, pero en realidad esto es lo que va a definir dónde pasaremos el resto de nuestra eternidad. Si realmente, habiendo aceptado la reconciliación con Dios, que es a través de ese precio tan valioso que ha pagado entregando a su Hijo como un sacrificio, como una paga por nuestra desobediencia y por nuestra rebelión. Entonces, lo que vamos a ver en el Génesis es el principio, es una narración que cuando tú la miras y cuando muchos libros de ciencia que se han escrito, pues nos están hablando del sentido que tiene, cómo personas que han escrito esto, sin entender de lo que hoy entendemos todos, pues la creación que se nos narra en Génesis tiene una estructura perfectamente diseñada, la luz es el agua, la expansión, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el agua es la tierra, después de la tierra es el aire, en fin, los animales creados, los seres vivos, todo eso tiene una progresión, tiene tiempos y esos tiempos evolucionan en otras cosas. Y por supuesto la creación del hombre, donde posiblemente vas a descubrir algunas de las cosas que bueno, pues hasta ahora tenías como entendidas, pero que a la luz de la palabra de Dios podemos entender también algunas otras cosas que nos van a servir, como digo, para entender por qué lo que Jesucristo vino a entregarnos es una puerta para recibir el Espíritu Santo. Y realmente el final de todos los tiempos, si llegásemos al Apocalipsis, al final de todos los tiempos, ¿de qué se trata al final de todos los tiempos? Que Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva. ¿Por qué? Porque aquello primero lo perdimos, que fue creado para nosotros, para la humanidad, lo perdimos y aunque pasemos por esta vida y seamos felices y disfrutemos mucho, fíjate que todavía el diseño era mucho mejor, mucho más intensamente perfecto y de una bendición para el ser humano. O sea, Dios creó un mundo, un universo para el ser humano pues tremendo, con una capacidad de expansión, de crecer, pero el hombre, bueno, trucó todo eso, lo tumbó todo esto y ha hecho que realmente pues el mundo se haya estremecido y lo que la Biblia promete son cielos nuevos, tierra nueva y que a la humanidad, toda la humanidad que en sí en esencia estaba dentro de Adán, tiene que tener la oportunidad de escoger. Tú tienes que tener la oportunidad de escoger como yo, si yo realmente quiero hacer las paces con Dios, con mi Padre, con mi Creador, o realmente quiero reconciliarme con Él, o realmente quiero permanecer ausente, de espaldas a Dios, y vivir el resto de mi eternidad, si es que se puede entender así, el resto de la eternidad separados de Dios. Así que es nuestra decisión, es el primer punto que tenemos que ver. Entonces Génesis nos coloca, Génesis es el primer libro de la Biblia, significa origen, es de los 5 libros que escribe Moisés, se le atribuye la autoría a Moisés. Moisés es un hombre de una revelación asombrosa. Él tiene una revelación. Es imposible que un ser humano, aún de hoy, de nuestro tiempo, sea capaz en sí, si alguien se lo ha revelado, de poder tener esa capacidad tremenda que tuvo para crear la ley, para explicarla, para desarrollarla, para ver los milagros, para vivir como él vivió, para vivir esas experiencias y tener una revelación para entender cómo se ha
y comprender cómo se ha escrito, cómo ha empezado el universo. Quizá había una tradición oral a través de las diferentes generaciones, de padres a hijos, que fueron narrando todo esto. Entonces, bueno, por esta introducción que ya nos está dando algunos matices sobre el Génesis y que evidentemente iremos tratando, lo que aquí queremos, lo que yo quiero ver, pues voy a usar sobre todo en Génesis la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia, es una versión de la Biblia que, bueno, tal y como indica su nombre, es textual, no da lugar a interpretaciones, porque nos estamos encontrando que lo que tenía que ser en una excelencia, muchas versiones que se están haciendo de las Escrituras para ayudarnos a entender, pero desgraciadamente ese ayudarnos a entender, pues a veces es muy personal de aquellos que lo traducen y yo creo que se llega a manipular los textos. Algunos se suavizan, otros se tensan, otros desaparecen las palabras importantes. Entonces yo creo que la palabra de Dios ha sido escrita para nosotros, es como una espada de doble filo y bueno, como dice Apocalipsis, maldito el hombre que añade o quita estas escrituras. Tenemos que interpretarla en medio de todo lo que vamos a decir y podamos descubrir en Génesis. Tenemos claro que fundamentalmente y doctrinalmente lo que creemos es que Dios crea al hombre, el hombre se rebela contra Dios, eso nos lleva a un mundo caído, es lo que la Escritura llama pecado, y que el hombre de tal manera amó Dios al mundo que en su deseo de rescatar al hombre pagó el precio más alto que se puede pagar por nuestra redención, entregando a su Hijo. Y es por la fe y a través de él que podemos recuperar el espíritu que teníamos en un principio, el Espíritu de Dios en nosotros, que viene a habitar en nosotros como templo. ¿Para qué? Para que en esta vida podamos recibir las arras, las primicias de su presencia, pero una vez que salgamos de esta vida podamos acceder a esos cielos nuevos, tierra nueva, a ese lugar de su presencia, donde estaremos en lugares celestiales. Esencialmente y doctrinalmente, la palabra de Dios es el camino, es esa trayectoria que nos lleva de un origen, de un principio, nos lleva a un final. Por eso Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto se junta y es así. Bien. Entonces, dentro quizá no vamos a ver tanto esa práctica de cómo se crean los peces o las aves. Bueno, pues eso, como digo, no nos tiene que narrar las Escrituras, porque como digo, es un libro espiritual. Pero también yo tengo que decir, en mi libertad, como individuo, como persona, pues que me parece muy arriesgado también ese concepto que a veces tenemos los hombres de simplemente especular con la creación. O sea, hace falta mucha más fe para creer que todo esto se ha creado por explosiones que no sabemos quién ha hecho, que por un ser inteligente que ha creado todas las cosas como las conocemos las personas. Realmente, si tú estás en el mundo, tienes que entender cómo funciona todo y en qué perfección, sean insectos, sean animales, sean las personas, sea la naturaleza, o sea, la perfección, la claridad de millones y millones de detalles, de miles de millones, y como digo, no sé, no puedes detectarlo. Como todo está hecho, está funcionando, no podemos especular sobre esto. Entonces, la narración de la creación no va contra lo que hoy llamamos ciencia. La narración de la creación no va contra el hombre. No. Es verdad que los tiempos del Génesis que maneja habla de un día, otro día, que puede ser 1000 años, como algunos interpretan, puede ser. Que pueden ser 100, que puede ser 1.000.000, pues no se cree. Yo no creo que la Tierra tenga tantos millones de años, pero bueno, no sé cómo medimos el tiempo. Pero lo cierto es que son tiempos concretos en los que Dios crea algo y lo creó por su palabra. Vamos, por lo tanto, al primer libro del Génesis, del origen, los primeros versículos, donde ya nos encontramos con lo primero para aprender. Capítulo 1, y voy a leer siempre en esta versión, como digo, la Biblia textual. Dice, en el principio creó Elohim, creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Vale? Creó Dios los cielos y la tierra.
Pero la tierra, dice el verso 2, llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Solamente ya estos dos versículos nos pueden llevar a especular muchas cosas que hoy los científicos dicen. Existía una parte de tierra que era el planeta, que era lo primero que había. Aquí lo que nos está narrando, nos está diciendo es que llegó a estar desolada como en un principio, como algo que no tiene nada, no tiene orden, no tiene estructura, quizá explosionada. Los que hablan de esa teoría de la explosión, del Big Bang, de todo esto, pues puede ser que estemos ahí. No estamos hoy para hablar de esto, pero sí para entender que llegó a estar desolada, vacía. Por lo tanto, Dios no va a manipular cosas, sino que Dios va a crear. Es cierto que unas cosas llevan a otras, por química, por física, ahora estamos descubriendo en nuestra ciencia que unas cosas llevan a otras. Y ahora lo que dice aquí es muy interesante, que nos sirve para entender este principio. ¿Qué es lo que estaba moviéndose? El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que sí que había de Dios? No había un templo, no había un altar, no había algo material, había ¿qué? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, y eso tiene que ver, no es que porque el agua no estaba creada, pero nos está hablando un concepto de horizonte, ¿vale? Recuerda que la persona que está escribiendo Génesis está interpretando de acuerdo a lo que conoce y sabe, está interpretando la revelación que está llegando a su vida. Esto es muy importante cuando tocamos aquí, que en nuestra cultura profética es muy importante cuando tocamos el tema de lo profético. Lo profético tiene que ver, la revelación tiene que ver mucho de acuerdo a los recursos que tú tengas en tu mente y en tu corazón. Por eso siempre hablamos de lo importante que es que nuestros contenidos estén puestos en orden y esté todo limpito y ordenado, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De lo que tenemos en nuestra mente, nuestro corazón va a hablar. Ahora, para Moisés era como decir, ¿qué es lo que ve tu inmensidad? Para que lo entendamos. Si alguna vez te has puesto a ver el mar, no es tu playita, no es tu trocito ahí que te mete los pies para enfriarte. Estamos hablando de una inmensidad que al menos a mí me impone. Me impone porque no alcanzo a ver el final. Entonces, ¿qué me dice? Que en ese horizonte, en esa capacidad que el hombre tiene para ver su horizonte, lo que estaba era el Espíritu de Dios. No había otra cosa. No había otros dioses. No había otras personas. No había otras gentes. Era el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es la primera palabra que nos encontramos. Dios es espíritu, dice la Escritura. Jesús en el capítulo, creo que es capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5 del Evangelio de Juan, dice que Dios es espíritu. No es algo material, no es algo que nosotros podamos tocar, pero es espíritu, es algo invisible de acuerdo a las capacidades que hoy el ser humano tiene, porque esto es algo que vamos a ver ahora, esos primeros tiempos. Por lo tanto, en que lo cierto es que Génesis establece un origen. Lo que había en el abismo eran tinieblas, era desorden, eran agujeros negros, agujeros de gusano, como le queramos decir, pero eso era lo que estaba ahí. Entonces, lo único capaz de estar presente, lo único que podía estar presente en aquel tiempo, que era el Espíritu de Dios. Lo poderoso, lo original, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios era el que estaba sobre la faz del horizonte, como hemos dicho. ¿Qué significa espíritu? Pues la palabra espíritu significa aliento, hálito de vida, el suspiro, lo que a nosotros determina la vida, el aliento. Entonces, fíjate, el espíritu es, por eso Jesús habla también que el Espíritu Santo es viento, es agua, son muchas formas, la palomita, pero
pero el aire es lo que lo único que el hombre puede estar, porque puedes estar sin beber un tiempo, puedes estar sin aguantar sin comer más tiempo, pero sin respirar. Entonces es el aire, es la esencia, y es como un soplo. Por lo tanto, eso es lo que es el espíritu. Se movía sobre la faz de las aguas, en el horizonte, y aquí vamos a encontrarnos ya. Bueno, Dios creó la luz, podemos seguir más adelante, verso 3. Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. Elohim, como dice esta versión, hizo la separación entre la luz y la oscuridad. ¿Vale? Algo muy importante también, es la gran diferencia. Luego hizo las aguas, separó las aguas de las aguas, estableció la separación de las aguas. Fue el día segundo, reúnase las aguas debajo de los cielos en un solo lugar. Versículo 9, y fue así, y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. No estamos desencaminados, por eso gran parte de lo que es la tierra es agua, más que tierra, ¿vale? Porque luego afloreció, dice, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal, que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él, y fue así. Otro principio muy importante de la vida que nos va a acompañar siempre, el principio de la semilla. El principio de la semilla. Es decir, la semilla es lo que Dios ha puesto en la tierra. Fíjate que no encuentro yo por ahí muchos argumentos que nos expliquen quién creó las semillas. ¿Quién creó las semillas? Porque sin semilla no crece otra cosa. El dicho ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En animales Dios crea animales, ¿vale? Pero en plantas Dios crea semillas. Y eso es muy importante porque luego va a ser un principio sobre la vida. ¿Qué es lo que pone Dios espiritualmente en nuestra vida? Semillas. No pone algo ya formado, va a poner semillas, y las semillas tienen su capacidad de hacer crecer, de llegar a ser algo tremendo. ¿Vale? Semilla, árbol frutal, sobre el huerto la tierra hizo brotar vegetación, hierba, según su especie. Verso 12, verso 13, fue la tarde y la mañana del día tercero. Brotó todo eso, pero fíjate, luego hizo las lumbreras del día y la noche que sirvan de señales. Estamos hablando del sol, estamos hablando de la luna. Son cosas que no se pueden hacer en un tiempo, pero que Dios desarrolla todo eso. Ahora, acompáñame hasta el versículo 20. ¿Qué les hay en tu Biblia? Capítulo 1, verso 20. Versión original. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, seres vivientes, y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. La palabra que bullan es como que hiervan, que haya vida en el agua, y de ahí empezó originalmente los seres vivientes de las aguas, es decir, salieron de las aguas, es el origen. Pues ahí hablamos el renacuajo, la rana, pero lo que hace Dios es que todo esto se produce. Yo quiero que notes algo importante ahí. Dice que aparecieron los primeros seres vivos. Quédate con esa palabra. Seres vivientes y ave que huele. Seres vivientes. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, estos seres significa persona, alma, mente, algo que tiene vida en sí mismo, ¿vale? Algo que siente, que no es una roca, como decimos en nuestra vida. Por lo tanto, este concepto aparece en 1.20 y es interesante. ¿Por qué? Porque nos va a decir, vamos al
versículo 22. ¿Qué hace Dios con los seres vivos? Les bendijo Dios. Otra cosa que aprendemos, la bendición de Dios. ¿En qué consiste la bendición de Dios? No les regaña, no les condena, pero estamos hablando ¿a cuántos? A millones de especies. ¿Cómo se puede comunicar Dios con ellos? Había una comunicación con la creación a través de Dios. Él se comunicaba con la creación. Se comunica, entiendo yo. ¿Vale? Entonces dice aquí, fructificad, y ya se nos está poniendo el propósito que tiene el ser vivo en la tierra. Al ser vivo se le dice fructificar, si tienes que llevar fruto, y recuerda que el fruto no es para sí mismo, es para otros, es para más, es algo que sale de ti y es fuera, es el principio de la semilla. La semilla se transforma, lo decíamos este domingo, pero otras veces me lo habéis escuchado decir, la semilla pierde su esencia, la semilla renuncia a ser, porque tú metes una semilla en la tierra, pero ya no vuelve a salir jamás esa semilla. Ya no vuelve a ser jamás una semilla. Es una pepita de naranja, será un naranjo, pero nunca más va a ser una pepita de naranja. Será otra cosa, pero ha perdido su esencia y su forma. Espiritualmente tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con un principio de vida. Entonces dice, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces, versículo 24, produzca la tierra seres vivientes. Otra vez volvemos a utilizar la palabra. Seres vivientes según su especie. Ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. Así que pasamos del agua al cielo, al aire. Del aire pasamos a la tierra también. Bien, parece ser que es en este principio, en este orden la vida. Y cuando hizo eso el Señor, Elohim reptil en el suelo según su especie y vio Dios que era bueno y que estaba todo bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la creación hecha. La tierra se ha creado, ya hay animales, ¿vale? Las semillas se están produciendo, por lo tanto tuvo que haber un tiempo en el que las ciertas semillas estaban fructificando, ¿para qué? Para poder dar de comer a los animales. Bien, si no los animales no podrían comer, los seres vivos de aquel tiempo. ¿Vale? Y el hombre no estaba sobre la tierra. Sígueme con esto porque esto es algo que quizá te vaya a sorprender. Perdón. Como digo, la genética que ya hemos visto también aquí, la genética que luego va a afectar al ser humano, pero es fructificar, multiplicaos, llenar las aguas de los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Por cierto, aquí no se le dice el león que es el rey de la selva. No hay ningún dinosaurio que sea el principal, ninguna ballena. No hay muchos cuentos, ha habido cuentos, leyendas sobre quién de los animales mandaba, pero realmente el mundo estaba funcionando por la genética divina, por la genética de Dios, por el chip que Dios estaba poniendo en la naturaleza y que pone en todo lo que vive. Hay una decisión, una orientación de Dios para que haga lo que tiene que hacer. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito, lo crea con una función. Pero también tenemos la libertad, nosotros también tenemos la libertad de poder elegir, de poder escoger qué hacer. Pero esa la genética de Dios tiene que ver con la multiplicación y con el llevar fruto. Entonces ya llegamos al verso 26. ¿Veis? Ya estamos muy avanzaditos. Verso 26 dice que entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bien, fíjate en este versículo que seguro que has leído un montón de veces. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que resta sobre la tierra. Así que creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Algunas cosas que notar en esta lectura. Bien, Dios, fíjate, que no dice que creó al hombre como un ser vivo. Creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. A veces creemos que nuestra humanidad, nuestra naturaleza, es como la de Dios, pero realmente nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y yo me atrevo a decir esto, me atrevo a decir que realmente es como que el ser humano, lo primero que existió en el ser humano fue lo espiritual, lo invisible. Puede caber este concepto de que Dios crea un ser conforme a su imagen, su semejanza, capaz de gobernar sobre, a diferencia del resto de los animales, de los seres vivos. Este no se dice que es un ser vivo, se dice que crea varón y hembra y que les da la posibilidad de gobernar y que les habla de multiplicación. Pero no está hablando en unos términos de carne, no está hablando en unos términos de humanidad como nosotros entendemos, de carne y hueso, porque no se ha dado todavía ahí. Es verdad que alguno puede pensar y puede decir, bueno, es que esto es muy arriesgado, pero no sabemos el tiempo que transcurre. Pero lo primero que crea Dios es el espíritu. Es algo invisible, según lo entiendo yo aquí. Porque aquí no habla del ser vivo, sin embargo, más adelante, en el capítulo 2, en el verso, ¿dónde lo tenemos? Bendijo Elohim según santificó porque él cesó Elohim. Versículo 6, 7 del capítulo 2, la cosa cambia, dice Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Alma viviente. Ser vivo, ser viviente. ¿Tú entiendes la diferencia de esas dos palabras? Es lo que crean los animales, son seres vivos. El hombre que ha creado, primer hombre, o sea, la primera parte, la esencia del hombre, no dice que no podría ser un ser, pero no está hablando viviente, como entendemos que son los animales creados. No ha creado seres vivientes. Dice que cuando Dios moldea al hombre y sopla otra vez el espíritu, que es la misma palabra, sopla el espíritu, sopla el aliento, la vida, el neuma, la fuerza, la vida de Dios, es cuando el hombre es un ser viviente. Y ojo, ¿por qué también pienso esto? ¿Por qué entiendo esto? Porque es a partir de ahí cuando al hombre se le pone en el huerto. Para que lo entendamos, esa espiritualidad del hombre se le da un cuerpo. ¿Estáis conmigo? ¿Qué es lo que dejamos aquí? El cuerpo. ¿Qué es lo que vive eternamente? El alma. Porque el alma fue creado a imagen y semejanza de Dios y con unas capacidades. Entonces, tenemos que cuando el alma se crea, cuando Dios crea al ser espiritualmente hablando, yo no lo quiero separar, pero creo que hay algunas cosas que no nos deben de asustar, porque hablar de todo esto no significa, y por eso es bueno que esté aquí, que lo tengamos registrado, todo esto para los que lo puedan ver en algún momento. No estamos inventándonos una doctrina.
De hecho, esto no es una doctrina, no tiene por qué haber sido así. Estamos enseñando de acuerdo a lo que yo interpreto y lo que entiendo según su palabra. Pero lo que sí que tenemos que entender es que el hombre hoy en día no pudo haber gobernado jamás sobre los animales de la tierra. Si tú te metes ya en medio metro de agua y te lleva la corriente y te vas, ¿cómo tú vas a gobernar sobre qué animales? Bueno, es que podemos pescar. No, esto no es así. El hombre no fue creado para... ¿Por qué? Porque dice realmente cuando Dios crea al hombre, después de esos días de creación, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Desde luego ya la palabra plural es una palabra que desmonta muchas de las formas de los testigos de Jehová, porque está hablando en plural. Eso significa, sobre todo los testigos que han estado ahí, hablando de que Jesús es un Dios pequeño y el Espíritu es un Dios pequeño y tal. No, yo creo que todo esto, al contrario, Dios nos ha creado imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque realmente Dios no es materia de la que nosotros podamos tener, es una sustancia espiritual. Y el espíritu era lo que se movía en la faz de la tierra, no había otra cosa. No había un señor mayor, un señor viejo en un trono de luces ahí puesto. Pues no sé cómo sería porque mi mente no llega para entender todo eso. Pero realmente lo que sí que sabemos que había era un Dios en su esencia espiritual, en su esencia no física, en su esencia invisible, con muchas dimensiones, porque eso es otra de las cosas a entender, una cantidad de dimensiones en las que el hombre se podía mover. Nosotros estamos limitados en tiempo, en espacio. Hay ciertas dimensiones que nos limitan. No tenemos, bueno, ¿por qué? Pues por lo que ya sabemos. Entonces, por lo tanto, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios con capacidades sensoriales sobresalientes, capaces de ¿qué? De gobernar la creación, de dar instrucciones y de tener dominio sobre los animales. Pero si a veces ni con el perro del vecino tienes un dominio, te ladra y te tienes que aguantar. ¿Me explico? Por no hablar de un mosquito, que viene y te pica y te mata y te manda para el otro barrio. ¿Qué dominio tenemos nosotros sobre los animales? Si es verdad que somos seres, somos depredadores, todas estas cosas que conocemos sobre la antropología, la humanidad, nuestras cosas, pues sí, el hombre es al final el que domina, pero domina a través de mucho esfuerzo y de otras formas, y aún así domina siempre y cuando puede ejercer sus cosas, y hasta cierto punto. Porque un hombre no puede ponerse delante de un elefante y no le hables porque no te va a obedecer. Ahora, yo es también lo que pienso. ¿Qué creo? Pues que el hombre tenía esa capacidad, que le obedecían los animales, que se comunicaba con ellos, se comunicaba con la creación. A mí no me asusta, algunos dicen que eso es panteísmo, pero yo creo que el hombre estaba comunicado con su creación, porque Dios estaba comunicado con su creación. Porque Dios está en todas partes. No quiero caer en eso de que Dios es madera y que si rompo la madera estoy rompiendo a Dios, o que Dios mi abuelo está en un cruzarito, no. No quiero caer en esas chismerías, no. Pero lo cierto es que Dios crea un ser espiritual. Primero, varón y hembra, como una definición de que crea algo espiritual que tiene una dimensión femenina y una dimensión masculina. No sé cuánto tiempo tarda Dios en dar el cuerpo al hombre. Pero lo cierto es que el hombre puede ejercer eso. ¿Por qué? Porque aquí no dice, ¿por qué digo esto? Porque aquí no dice la Escritura que Dios creó al hombre y fue un ser vivo cuando lo creó. Lo creó a imagen y semejanza. Los bendijo. Les dio las mismas normas que le había dado a todos los seres vivos. Pero les dijo, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Tierra, mar y aire. He aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra. Está hablando en plural. Os he dado, se refiere a todo lo creado. Una comunicación de Dios con toda su creación. Una comunicación de Dios con todo lo que había creado. Os he dado todo eso, que está en la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que produce semilla, os será de alimento.
y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que recta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde les será por alimento. No me está diciendo que me está dando a mí para que me coma todos los animales, aunque yo creo que lo del vegetariano es otra cosa aparte, ¿vale? No tiene nada que ver con esto. Pero en un principio no era así. Está hablando, ¿a quién está hablando? Está hablando a los seres vivos que ha creado Dios. Según entiendo yo, ¿vale? Para toda hierba verde os será por alimento, y fue así. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo no como hierba. Si se lo está diciendo al hombre, entonces no se lo está diciendo al hombre, se lo está diciendo a todo lo que ha creado. Puede ser que al hombre también ahí esté hablando ese hombre, ese alma que todavía no tiene cuerpo. Pues puede ser, no quiero entrar en todo eso, pero dice más adelante, vio Elohim que todo lo que había hecho y aquí estaba muy bien, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Elohim acabó la labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, ya lo tenemos hecho. Ha creado al hombre. Algunos entendidos que dicen, bueno, es que luego Génesis capítulo 2 nos va a contar en detalle cómo Dios ha creado al hombre. Puede ser, pero por todo esto que yo os he dicho, a mí se me hace algo diferente. También otra cosa que yo he pensado, que escribo, bueno, si algún día edito mi libro lo podré explicar más claramente, ¿no? Pero Dios, el ser humano ha tenido muchas capacidades que hoy en día nosotros no las tenemos. Quedan reminiscencias. Por eso muchas veces nosotros nos comemos un poco el cacao, porque pues, lo llamamos bipolaridad, lo llamamos no sé qué, pero muchas veces estamos ahí rotos la cabeza. Cuidado, no es que quiero decir que tú tengas personas que viven contigo, ni tu amigo invisible, ni tus paranoias, cuidado con todo eso porque eso es otro menú. Pero lo que yo estoy hablando es que el ser humano pues en realidad es capaz de pensar muchas cosas a la vez. Muchos niveles de pensamiento que podemos tener. Cosas sencillas, o puedes estar pensando y estar haciendo. Es decir, que todavía tenemos las reminiscencias de eso. Sino porque a veces cuando yo me duermo por la noche y sueño, tengo sensaciones en mis sueños de cosas que no he vivido. Veo lugares en los que nunca he estado. Tengo una sensación, yo no sé, yo sueño muchas veces, y además es un recurrente, que vuelo. Y que además digo a la gente, si es que yo ya sé volar, y es así. Y vuelo, y tengo una sensación hasta de vértigo. O esas sensaciones que a veces tienen en el sentido contrario. Cuando alguien te pone, parece que te va a matar o te sientes intimidado, con miedo. Bueno, todo eso a mí se me hace que realmente el hombre, en un principio, esa capacidad que tenía de comunicación, igual que Dios, con la creación, la va a ir perdiendo en las diferentes ocasiones. La va a ir perdiendo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ir viendo en el estudio. Va perdiendo todas esas capacidades, pero a nosotros nos han quedado pues algunas reminiscencias de eso primero que había. De un alma que teníamos y con el que hemos estado. ¿Para qué? Para gobernar. Pero lo que nos dice aquí, volvemos otra vez ahora, nos encontramos con el verso 6 nuevamente del capítulo 2, dice que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Es decir, Edén, ¿por qué ya Dios no me dice a mí que plantó al hombre en el Edén? No, ni existía el Edén. No existía el huerto. Cuando llega el séptimo día, no existía el huerto del Edén. No se me da
No se me da ninguna relación aquí de que existía el huerto. Ahora me va a decir en el capítulo 2, me va a dar detalles de cuando al hombre, al alma del hombre, se le da la vida, se le da un cuerpo. Eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Pues porque habla de una creación del interior del alma. Insisto en esto, para que nos demos cuenta que realmente lo que importa del hombre es su alma. Ya los místicos lo decían. Desde la antigüedad, en muchos momentos, muchas declaraciones, lo importante de nuestra vida es el alma. Pero evidentemente lo del alma tiene que transmitirse a lo de fuera y lo de afuera afecta al alma. ¿Vale? Entonces, dice que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja, es decir, crea algo, crea un cuerpo, y sopló, insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Una de las notas que me dice aquí este versículo es cómo realmente el hombre llegó a ser un espíritu vivificante, un alma vivificante, sino que además ha llegado a ser un ser viviente. Y cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15 está hablando sobre nuestra salida del mundo, hace referencia a todo esto. Se nos vuelve a describir en el capítulo 15, que igual en otro momento lo vamos a ver, lo vamos a comentar, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Pero bueno, vamos a seguir con el relato de Génesis para no irnos muy lejos. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y plantó, y entonces, ahora sí, y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén al oriente. Ahora, a mí me va a dar algo que no he tenido, que espiritualmente no puedo optar a ello, porque si no tengo cuerpo físico, no puedo labrar, no puedo trabajar en un huerto, no puedo moverme en todo eso. Entonces, claro, Dios dice, bueno, al hombre lo he hecho, pero no solamente para que gobierne, le voy a dar una capacidad de también poder desarrollar su propia vida, ¿no? Y el hombre llegó a ser, entonces Elohim hizo brotar toda hierba agradable a la vista, bueno para la comida. Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río que regaba. El nombre del primer río era Pisón, el oro de aquella tierra, el nombre del segundo río, todo lo que pueden simbolizar estos ríos que realmente tienen que ver con la riqueza espiritual. Yo creo que todo esto hay que llevarlo al matiz espiritual. En alguna ocasión hemos hablado, pero ya que estamos grabando esta enseñanza, me está a mí hablando, me está a mí enseñando que realmente tiene que ver con esos ríos, con ese fluir del trono de Dios, con eso que riega mi alma, que riega la semilla, que es la presencia de Dios, son los valores y la riqueza espiritual. ¿Me seguís? Gracias por seguirme. El tercer río era Heidekel, tomó pues Yahvé, Elohim, la llave de David. De estos años hemos tocado mucho estos temas. Dice, Elohim, tomó pues Yahvé, Elohim al hombre, ya sé que me está hablando del hombre, me está hablando de un ser viviente, de un ser vivo, que tiene cuerpo, y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. A mí se me está entregando ya un oficio que puedo hacer con mi cuerpo. Yo tengo vida y no solamente tengo que hacer cosas físicas. ¿Por qué puedo estar yo sentado? Bueno, pues, ¿por qué? Porque tengo además, yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora se me ha dado un cuerpo para que todo eso lo pueda vivir. Y entonces, comerás del árbol porque el día que comas de él, ciertamente, la advertencia de Dios que Dios hace al hombre. Y el 18 que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Le hace ayuda idónea. ¿Vale? Porque quizá, bueno, pues no sé, no me quiero meter en berenjenales, en pensar cómo sería esta teoría, ¿no? Esta idea, si el hombre
estaba el alma, dice que les creó varón y hembra. Y les bendijo Dios. ¿Vale? Ahora, me está explicando cómo Dios ha puesto un cuerpo y realmente de ese cuerpo, el alma del hombre no puede habitar en un cuerpo siendo varón y hembra. Puedo pensar yo, no tiene que ser así, haremos ayuda idónea. Entonces ahí se diversifica la vida del hombre. Pero igualmente, lo que nos ha querido enseñar Dios, de alguna forma, es que el hombre es hecho del barro de la tierra, la mujer del hueso del hombre, porque donde está nuestra médula es donde empieza la vida, donde empieza todo, la esencia de la vida, de la creación está en la médula, y de ahí también sale la mujer. No creo dos seres para competir, yo creo que es lo que nos intenta revelar aquí, que en esencia somos uno, ¿vale? Que en esencia somos uno, ¿vale? De la tierra una bestia del campo y toda ave de los cielos lo había de llamar. Entonces, Yahvé, versículo 19, Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los había llevado al hombre para que viera cómo los había de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Otra vez aparece la palabra, el hombre cómo llamó a cada ser viviente. Que no aparecía, como digo, en el primer relato. Entonces, y el hombre, bueno, pone nombre a los animales, nos halló una ayuda idónea para él. Bien, y hasta aquí estamos hablando. Versículo 23, el hombre exclamó, en verdad, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Bien, pues esto es el principio que estaba ahí. Ahora, por lo tanto, el hombre es un ser espiritual que se le ha dado un cuerpo. Y para no estar solo en un cuerpo, se nos ha colocado en dos cuerpos. No me digas cómo funcionaba esa unidad, pero funcionaban en unidad. Pero también como individuos. ¿Vale? Pues esto es como al final cada uno tiene una función y lo puede hacer. Y la advertencia de Dios, ya que estamos utilizando un lenguaje figurado, estamos utilizando un lenguaje que Génesis va a utilizar y que nos sirve para entender. No solamente en sí los árboles, las hierbas, la semilla, el vapor que subía de la tierra, porque hasta que no había lluvia, hasta el diluvio no hubo lluvia, yo creo. Todo eso que está pasando ahí tiene sus principios de naturaleza, de creación, pero además tiene una enseñanza espiritual. Porque fíjate, el hombre cuando tiene su conversación con la serpiente, que realmente tuvo que ser una especie, pues esos conceptos de serpiente tuvo que ser muy importantes, porque si hoy vemos que los dinosaurios todos tenían esas formas, quizá los dragones cuando existieron, cuando estaban, bueno, la serpiente tuvo que ser un ser excepcional. Excepcional. ¿Vale? ¿Quién sabe? Porque si realmente no era animal, no era como los otros seres vivos. A ver, pues, ¿quién me dice a mí que Satanás, igual que se le dio al hombre un cuerpo, él tomó ese cuerpo, esa forma de serpiente? Pues no lo sé. Tipo de serpiente, quizá hemos escogido el nombre de serpiente porque es un animal que el hombre detesta. Pero bueno, sea lo que sea, el caso es que si el hombre no hubiese sido tan poderoso, la serpiente no hubiese negociado con él. No le necesitaba. Simplemente estaba, pero el hombre estaba por encima. Algunos dicen, porque se han levantado teorías y doctrinas, de que el hombre era un dios menor, un dios más pequeño, que el hombre en sí era un dios al principio. Claro, si yo lo comparo con lo que hoy somos nosotros, claro que el hombre era un dios. Alguien capaz de comunicarse con la creación, con la naturaleza, de gobernar el mundo y de poner nombre, esa capacidad a los animales y multiplicarse y crecer y vivir eternamente, pero es que Dios le hizo así.
El hombre no podía crear, no puede crear universos. El hombre no puede crear planetas, el hombre no podía crear, podía gobernar lo que Dios había creado. Entonces, estamos hablando de un ser poderoso y que quizá en algún momento era más fuerte que la propia serpiente, que el propio Satanás. Otro detalle que no quiero que se me escape aquí en Génesis, que lo tengo anotado yo, es que versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice vuestra Biblia? Léeme, Luis. Versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Ya estamos en el versículo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. ¿De qué estamos hablando? La palabra que se utiliza aquí, a ver si me la sé yo, que yo no sé hebreo, ¿vale? Estudié muy poquito de griego en su momento en el colegio y tampoco sé. Pero dice que el vocablo hebreo es sba, ¿vale? Si lo leo bien, saba, se aplica tanto a elementos físicos, astros, soldados, como a espirituales, ángeles. Por lo tanto, tampoco nos tiene que asustar, familia, no nos tiene que asustar que Dios ha creado muchos seres y ha creado miles de especies y ha creado ejércitos en los cielos, ha creado seres que se escapan a nuestra vista natural, que no vemos. Pues hoy les conocemos como ángeles, pero igual hay ángeles, hay demonios, hay seres, el Apocalipsis describe la adoración a Dios, donde muchos seres vivientes, seres vivos, estarán ahí puestos de pie ante Dios. La locura de todo esto, los extremos de todo esto es querer hablar con los marcianos, ¿vale? Ver ovnis. El extremo de todo esto es querer hablar con los demonios, mandar a los angelitos que los tengan, el llamador de ángeles. Todas estas historias y montajes que son cosas muy delicadas y que son cosas donde nosotros no tenemos que estar. Es decir, yo creo que hoy en día estamos sujetos a una serie de limitaciones, unas estructuras. Cuando conocemos la palabra de Dios, el mundo espiritual, para nosotros, hoy, al día de hoy, en este mundo en el que vivimos, estamos sujetos a la vida del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo y de la obra y de las leyes de la palabra de Dios que nos han sido reveladas, estamos sujetos a ello. No podemos vivir y pensar que ya hemos vuelto de todo esto. Y solamente es a través del Espíritu Santo nosotros podemos acceder a situaciones como las que dice Pablo. Dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que ha estado en el paraíso, en un lugar donde oí palabras que no puedo repetir, donde ahí se me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, él tiene esa visión, o esas visiones que tuvo Pedro ahí en Jope, en la azotea, en otros momentos, otras visitaciones, la visitación de María, cosas puntuales, la de Manoa, la madre de Sansón. O sea, son cosas sobrenaturales, la columna de fuego, la nube por el día, la columna de fuego por la noche que guió a Israel hasta el mar que se abrió. Todas estas expresiones sobrenaturales están ahí. Ahora, como digo, no somos cazafantasmas, no somos cazaovnis. Yo no quiero especular con estas cosas. Yo sé que como hombre, en mi humanidad, estoy sujeto a las leyes de la palabra de Dios para mi relación con Dios, y en el mundo espiritual estoy sujeto a la vida del Espíritu Santo. Y de su mano, como un ayo, como un pedagogo, como un guía, tengo que guiarme y tengo que dejar que me lleve todo eso. Y por eso yo tengo que cuidar lo espiritual. Y es curioso porque además lo espiritual, sobre todas las cosas, está sujeto a autoridad. Lo espiritual tiene que estar sujeto a autoridad sobre todas las cosas. Porque realmente, ¿qué es? Dios le dice al hombre, a imagen y semejanza de Dios creó al hombre. ¿Y cuál fue lo diferente que le dijo al hombre
de lo que le había dicho a los animales. Sojuzgar y gobernar. ¿Cuáles son las dos particularidades que el hombre va a tener que no tenían los animales? Sojuzgar y gobernar. Lo tienes ahí, ¿no? Mirar. Versículo 22 del capítulo 1. Elohim bendijo a la creación. Le dijo, fructificad y multiplicaos. Leo, vamos, en el 21, perdón. Vamos a leer. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del día quinto, tal. Produzca la tierra seres vivos. Ahora, produzca la tierra, seres vivientes según su especie, ganado, reptiles. Y aquí viene lo siguiente. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Eso no se lo dice a los animales. Y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repte sobre la tierra. Así que Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. La bendición de Dios, ¿qué les dijo? Fructificad, ¿vale? Animal. Multiplicaos, animal. Llenad la tierra, animal. Sojuzgarla y dominarla, ya estamos por otro nivel de los animales. Y por eso dice, recalca que nos hizo conforme a la imagen de Dios. Porque Dios sí que gobierna. Y dijo Dios, produzca. Entonces, el hombre tenía esa capacidad. Y es a través del Espíritu cuando nosotros realmente tenemos autoridad sobre todo esto que está pasando hoy en día. Tenemos autoridad por la fuerza sobre la creación, sobre nuestra sabiduría y revelación. Pero realmente el hombre estamos al mismo nivel que los demás, en un sentido, entenderme, ¿no? Pero realmente, ¿qué me hace a mí diferente? Me hizo diferente esa capacidad de sojuzgarla. Cuando yo gobierno en el Espíritu, cuando estamos hablando de todo este final, que ya los que lleváis tiempo conmigo ya sabéis que lo que enseñamos, es que al final, espiritualmente, el hombre tiene que gobernar. Ese es nuestro origen. El origen de lo sobrenatural es lo espiritual. Ahora, lo espiritual, por eso Pablo cuando está hablando de lo espiritual, que al final de este camino lo encontraremos, 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero Pablo está hablando en la iglesia y sujetos en la iglesia. Por eso los principios de autoridad dentro de la iglesia son tan importantes. Y independientemente en sociedades libres donde hay un libre albedrío muy extenso, una capacidad de opinión, de crítica muy amplia, muy impuesta en los medios, pues nosotros pensamos que eso igualmente corresponde, bueno, yo opino, yo pienso. Entonces al final tú generas dudas, no, es que te digo esto, no es que no puedas pensar, no tener opinión sobre muchísimas cosas. Te gusta el azul, a mí me gusta el verde, al otro le gusta el rojo, el amarillo, a mí me gusta comer espinacas y a ti chicharrones prensados. Yo qué sé. Elegimos todo eso. Tú me peino a raya y otro se rapa la cabeza. Elegimos muchas cosas. A mí me gusta así, a ti te gusta así. Hay un libre albedrío, gracias a Dios por ello. Pero en realidad en el mundo espiritual, el creador de la autoridad del gobierno ha sido Dios. Y las cosas funcionan según Dios. Alguien que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad. Hará otra cosa. Será hechicería. Será otras cosas que suena muy fuerte. Pero yo estoy convencido que en lo espiritual, el que tiene manifestaciones diferentes es porque realmente no porque viene de un sitio o viene de otro. Y entonces, claro, Dios crea los ejércitos, vamos ya a terminarlo, porque
porque es un poquito tarde ya hemos echado nuestro tiempo para esta grabación, pero hasta ahí estamos viendo, nos quedamos en ese concepto, porque luego vamos a ver algunas cosas más interesantes. Pero Dios crea el concepto, y como decía, no nos tiene que asustar que haya otras criaturas creadas por Dios. No nos tiene que asustar. Bien, ¿por qué? Pues porque a mí me sigue pasando lo mismo. Somos nosotros los que hemos comido el árbol de la ciencia del bien y el mal y los que nos hemos rebelado contra Dios. Somos nosotros los que nos tenemos que reconciliar con Dios. Cuando Juan le dice, ¿quién es Juan? Que le dice a Jesús, Señor, ¿quién estará tal y cual? O es Pedro. Le dice, ¿a ti qué te importa si yo le dejo a este hasta el final de los tiempos? Y no quiero que se muera. ¿Con qué te importa a ti? Si yo soy Dios y yo soy soberano para hacer las cosas. Pasa que, como digo, el mundo, la tierra, ahora se ha puesto bajo la autoridad del enemigo, de nuestro enemigo. Entonces, esa autoridad que hemos perdido, pues de alguna forma la tenemos que suplir por la gracia, por la misericordia y por el amor de Dios. Entonces, no está mal, pero claro, vamos a ver todo eso, pero el hombre tenía capacidad para comunicarse con los animales. Un perro cuando te ladra es porque cree que te está diciendo algo. O cuando tiene miedo y viene, porque se cree que está diciendo algo. Y se hablarán, son su lenguaje, sus cosas. El hombre ha perdido todo eso, evidentemente, pues como vamos a ir viendo, porque estaba. Pero Dios creó el ejército de los cielos, es decir, todo un mundo que el hombre en aquel tiempo tenía alcance para todo ello. Bien, bueno. Pues no sé si tenéis alguna pregunta sobre este tema, si no, el siguiente día avanzamos un poco más. Yo tengo una pregunta respecto a lo que sale de aquí. Cuando usted dice, usted da su opinión cuando dice que en el versículo 26 habla de que crea el hombre y a la mujer, y en el capítulo 2 habla de que hace el hombre del polvo de la tierra y sopla sobre el hombre, le da el alma. Entonces, lo que primero creó el hombre antes de crearlo en cuerpo, podríamos decir, porque yo entiendo, también tiene como que tiene una continuidad. Crea primero el espíritu le pertenece a Dios. Y el alma es el que, según las acciones del hombre, vive para siempre o muere para siempre. Sí, vive para siempre en un sitio o en otro. Bueno, sí, es verdad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, le da forma y le da el alma, es lo que ha creado. A ver, lo que es, imagínate, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Yo tengo aquí, no lo toco, pero imagínate que lo tengo. Entonces yo ahora lo que hago es, hago un cuerpo, lo moldeo, y entonces, ¿qué es el aliento? Es el espíritu, es decir, esto que tengo aquí, yo lo pongo en este cuerpo, por decirlo de alguna forma. Entonces lo pongo ahí en ese cuerpo. Y el hombre fue un ser viviente. Porque vino el Espíritu de Dios, pero ya Dios lo había creado ya. Había creado una forma espiritual de la humanidad. Bien, por eso nosotros somos espíritu. Todo esto es verdad que la metafísica, y no solo esto, pero sobre todo, pues se ha hablado mucho del alma humana y la filosofía y los pensadores, si el alma muere, si no, cuáles son las partes del alma. Y la Biblia habla, no se corta, no es un tema que tengamos que huir de él. Ahora, pues, si el alma tiene 3 partes o tiene 4 o tiene 5, si los animales tienen alma o tienen espíritu, pues es un poco lío en cuanto a la definición y los conceptos. Por eso estamos hablando. Yo lo que creo es que lo que hizo diferente Dios es que su imagen y su semejanza no la puso en todos los animales. Por eso los animales no pueden ser como nosotros. Físicamente son más fuertes,
tienen otro molde, otro moldeamiento, otra fuerza, pero nosotros, o quizá el hombre tampoco era así, el primer cuerpo que el hombre tuvo no era así, no es como nosotros. Entonces, otra de las cosas que también eso tiene que sacar fuera es el concepto de la evolución del mono, del chimpancé, del mono normal, que viene el mono viene de la rana viene del renacuajo, el renacuajo viene de la medusa viene del hermafrodita no sé qué, de la especie de tal, de la célula, de la molécula, del átomo, de la explosión Big Bang. Entonces, no, Dios creó un ser excepcional, ¿vale? No para competir con él. Dios no nos hizo para competir con él, ni nosotros con Dios. Creó uno, pues como creó a Satanás, creó a Lucifer, una estrella de la mañana, con todos los ángeles, cuando creó el ejército de los cielos, pues ahí estaba él. Y crearía pues otros seres, pues crearía a Miguel, crearía a Gabriel, a los ángeles, a no sé, pues otras cosas, o crearía otros mundos. Pues a lo mejor Dios ha creado otro mundo, ¿por qué no? Yo no me tengo que cerrar a eso. ¿Me explico? Ahora lo que sí también digo, que a mí no me ha creado un marciano. No me ha creado un no sé qué de ahí, de toda esa cosa, porque hoy en día pues ni soy un superhéroe, ni me ha creado la kriptonita, no. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quiero es que Dios me ha creado. Soy creacionista y creo en la grandeza de Dios y cómo me ha puesto. Pero sí que es muy importante para mí, para lo que estamos diciendo, porque el hombre parece que nuestro afán es material y no es lo material lo que nos hace felices. Porque no, es decir, lo primero que se ha creado es el espíritu. Lo que vive eternamente es el espíritu. Y si yo me voy a... Es un pasaje que pocas veces hablamos de él, pero si yo me voy a Primera de Corintios, creo que es el 15, no lo tengo buscado aquí exactamente, pero bueno, es un capítulo interesante para ver, Romanos Corintios. Cuando termina justo de hablar de los dones espirituales, ¿vale? Justo cuando termina el 14, que ahí nos está dando un repaso, empezamos por la Santa Cena, por el pacto, el 11, 12 nos meten los dones espirituales, 13 nos habla cómo gestionar los dones en la iglesia, y el 14 está hablando especialmente de los dones proféticos. Y nos mete el 15, dice, también os recuerdo, hermanos, que el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, por el cual también os aferráis, porque primeramente os entregué lo que también, que fue sepultado, fue resucitado, Jesús está hablando, después fue visto, lo último de todos como abortivo, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Entonces sigo avanzando. Yo cada día muero, a Jesús el Mesías, versículo 31, 32, así como hombre, batallé como fieras en Éfeso, que aprovecharon tú, volved justificadamente y sensatez. Pero creo que es en el 40, 42, y hay cuerpo. Aquí lo tengo, vale. Versículo 35. No os dejéis engañar. 33. No os dejéis engañar. 1 Corintios 15, 33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Interesante. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. Pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo viven? Insensato, lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. Y lo que siembras, no lo siembras el cuerpo que llegarás a ser, sino un grano desnudo, el trigo o de algún otro. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada uno Dios le da un cuerpo como Él quiso. Y a cada uno
y a cada una de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestia, otra carne de aves, otra de peces. Y hay cuerpos celestiales, hola, el ejército de los cielos. Está en la Biblia, ¿eh? Y cuerpos terrenales. Nosotros estamos sujetos, somos cuerpos, yo soy un cuerpo terrenal. Tengo este cuerpo terrenal, ¿vale? Pero una, en verdad, es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucitas en gloria. Se siembra en debilidad, resucitas con poder. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Está diciendo, está realmente rubicando lo que estamos hablando desde un principio. Hay un cuerpo, yo estoy en un cuerpo. Entonces no estamos diciendo nada descabellado desde el principio, que lo que Dios crea primero es un alma. Y luego moldea un cuerpo y le dice, ahí va, y le pone el espíritu. ¿Vale? Ese hombre un cuerpo animal resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, el Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. ¿De qué estamos hablando? Lo primero fue un ser viviente, es decir, concepto animal, cuando recibe el cuerpo. Cuando el hombre recibe el cuerpo es un ser viviente, como el resto de animales, pero claro, tenemos el Espíritu de Dios, que no lo tenían los animales, imagen y semejanza de Dios. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente y el posterior Adán un espíritu vivificante. Lo segundo que nosotros seremos un espíritu que tiene vida, es lo que viene a decir aquí, ¿vale? Porque está refiriéndose a nosotros sin Cristo y después de Cristo. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre es venido del cielo, refiriéndose a Jesús. No está refiriéndose tanto a Génesis, sino a Jesús. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, esto es un lío que nos está metiendo aquí el apóstol, para hacernos pensar que efectivamente que estamos aquí en la muerte y que al final definitivamente tu cuerpo se queda aquí, ¿vale? No sirve, pero tu alma, tu espíritu va al otro lado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo el Mesías. Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Habéis entendido algo? ¿Vale? Entonces, por eso nosotros, aquí en vida, si tu cuerpo no se va, de ahí entramos en esas historias de aquellos que han visto el túnel de luz, de aquellos que han estado fuera del cuerpo y que se veían ahí estar, pues realmente es lo que está pasando, es lo que va a pasar. Por eso también de alguna forma no debemos de tener miedo a la muerte, porque para nosotros es un tránsito. Nuestra felicidad aquí, pero realmente es un tránsito para vida. Amén. Bueno, pues oramos por este tiempo.